El Señor le habló a su vida, le dijo: tú ahora vienes a Chile a pelear por una heredad, después que con tus hijos, con tus hermanos jugaban juntos. Y ella me dice: ¿y por qué usted es adivino? No, le dije: porque es Dios poderoso. Porque el mundo no lo conoce. Pero ¿quién lo conocemos? Somos nosotros. ¿Y qué somos los encargados para llevar el evangelio? Somos nosotros, como el delante de la palabra estaba, no sé, pastor, no sé, pero, o el hermano. ¿Quién le predicará si no fueren enviados, cierto? Somos nosotros. Y ese evangelio es el que está en nuestras vidas. Y hoy en día me invitó el hermano Gabriel. Yo trabajo en Yaldá con un grupo de hermanos. Estamos ahí perseverando el evangelio. Pero el único que está en nuestras vidas es Cristo Jesús. El Señor a mí me llama a predicar. Pero para llegar a esto, al recibir lo que Dios te va a dar, que es el poder y la unción de Dios, hay que pasar por la cruz. Yo no entendía, hermano. Dios me dijo: tenéis que pasar por la cruz, es necesario para recibir lo que yo te voy a dar. Porque yo hablo con el Señor. Yo creo que es difícil creerlo. Hasta hoy en día es muy difícil creer que un cristiano dice: ¿será verdad que habla con el Señor? Hermano, sí. Porque cuando me envía el Señor, no hay nadie que nos detenga, porque es Dios mismo que está en nuestras vidas. Si a mí me dicen: te vamos a sujetar, no me puedes sujetar, porque si yo hablo, yo siento que mi voz va a llegar mucho más allá, no sé, pues hasta el Medio Oriente. Hoy en día oraba por Venezuela. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu. Y si el Espíritu Santo está en mí, está en todos ustedes. Y si el Espíritu Santo habla en mí, va a hablar en ustedes. Y si el Espíritu Santo hace que las personas se sanen, a ustedes lo va a usar el Señor donde vayan. No importa, como dice, que nos vayamos a la China. No importa que vayamos al otro lado. Pero somos hijos del Señor. Donde vayamos, afuera, en nuestro trabajo, hermanos, prediquemos de Dios, porque allá afuera están las necesidades. A mí el Señor me llamó a predicar el evangelio. No sé de qué forma, pero sí he podido predicar este evangelio de poder, hermano. Y este evangelio yo se lo dejo a usted, que si usted conoció hasta Cristo Jesús poderoso, es el mismo que está acá con nosotros, ¿cierto? Y ese Dios es la que en cualquier lugar nosotros tenemos que predicarlo. No importa la situación. ¿Cómo llegamos? A veces con amor, a veces con una necesidad que tiene la persona, porque Dios te da testimonio de que ésta está viviendo, ¿cierto? Esa es la llegada que nosotros podemos tener. Dios nos da todas las posibilidades de llegar. En aflicción cuando está una persona, en alegría cuando está una persona, cuando tiene muchas cosas, está como decir, tiene muchas propiedades, también Dios puede entregarlo, porque Dios es para todo. Mientras un corazón lo reciba, Dios es para todo. Y hoy en día estoy agradecido de trabajarle al Señor y trabajarle por medio de esta iglesia, ¿cierto? Que la misión del Señor tiene tremenda palabra, es misión. Porque a mí también fui preparado afuera para llevar unas misiones, pero fueron afuera. Pero llevar una misión es mucho peso en nuestras vidas. Hermano, lo que nosotros hablamos es poder del evangelio por medio de la palabra, y la palabra es viva. Mire cuán grande es el Señor. Por eso Dios me hizo palpar su poder y su gloria, para poderlo llevar. A mí no me interesa hablarle 5 ni 10 o 1. Si Dios va a traerlo, lo va a traer, hermano. Si hay que hablarle a 100, le hablamos a 100. Si hay que hablarle a 200, le hablamos a 200. Si hay que hablar a la multitud, le hablamos a la multitud. Porque Dios va a ser el que va a ser, hermano. Y nosotros tenemos que estar preparados en todas las áreas, en todas las condiciones, en todo terreno, en cualquier lugar donde Dios nos necesite, tenemos que estar, hermano. ¿Y sabe cómo se lo voy a explicar cortito? Para no ser tan largo, porque ya estoy sacando un tiempo de los dedos. Sí, siento, sí, el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? También es porque Dios nos da la facultad de creer en Él, de que Él lo hace todo. Un día le prediqué a unos jóvenes que eran muy, muy complicados, hermano. Por eso le digo que estamos en todo terreno, somos todo terreno. Si somos de Cristo Jesús, somos de todo terreno. No importa el lugar. No podemos predicarle solamente a los que nos caen bien, no. También los que nos caen mal tenemos que predicarle, decirle que Cristo es el Salvador. Y un día me tocó predicarle a unos jóvenes que son de esos que bueno, bien así. Y yo con ellos siempre me caía mal, pues decía, estos tipos ahí, como uno informado era más o menos bien estructurado, y decía, esto me lo va a hacer así.
Y sabe que me tocó predicarle. Y uno de ellos me dijo, ¿sabe qué? Si tú eres evangélico, dile a tu Dios que te salve. Así, por hermano. Para que vea que no solamente allá están los malos. Aquí en Chile hay muchos malos igual. ¿Sabe qué pesca? Yo llego con mi niña chica, la Scarlett era como él, un poquito más grande. Y tenía que hablar, ir a invitar a un niño. Para que mi niñeta, ya estábamos en el evangelio, sí, ya como 6 meses más o menos. Y este hombre sale drogado, bien drogado, muy drogado. No sé qué habría consumido, pero me dice, ahora dile a tu Dios, porque estaba con los otros chicos anteriores, dile a tu Dios que te salve. Y pesca un hacha, hermano, pesca un hacha donde picaba leña y viene a la carrera yo estaba como a 20 metros y me dijo, dile a tu Dios que te salve, ahora que te salve. Por eso le digo que el evangelio de poder es poder. Es poder de Dios, no es de hombre, es de Dios, es de arriba. Y esta persona viene con la hacha, hermano, y me lo alza. Me alza el hacha, acá de frente así, y yo con las manos abajo. Y yo decía en ese momento también, hermano, tenía entre mí una guerra espiritual, porque decía, o me defiendo manualmente, así como lo hacía en el mundo, o lo reduzco, porque sí podía reducirlo. Tenía todas las condiciones que si yo decía, wow, pero el Señor me decía, no, otra cosa, me decía, ve, pruébame, que yo soy el poder y yo soy la gloria. Y en ese momento pasaban muchas cosas en mi mente. Y el hombre pesca el hacha y me la alza. Y me dice, dile a tu Dios que te salve de hoy. Porque le peguen un hachazo a una persona de 1 metro, no que hay bueno. No que hay bueno para nada, te va a ir, no sé. Si estás en Cristo, te vas a ir con Cristo. Aleluya. Y mi chiquita, que era chiquitita, le dije, ponete atrás. Y lo único que dije, hermano, para la gloria de Dios, que hoy en día sigue transformando, llevo 5 años y va transformando como a 100 personas ya el Señor. Ha sanado un montón. Y sabe, para la gloria de Dios, yo levanto mi mano y cierro mis ojos, porque dije, wow, Señor, estás conmigo hoy. Y hoy tú me defiendes por dentro. Y el hombre pega el hachazo, hermano, y la hacha queda aquí, ¡fa!, delante de mí, como a 15, 20 centímetros de mi cabeza. Se para el hacha. Es difícil que una persona te tire un hachazo y lo sujete, porque el hacha es pesada. Te descuartiza. Y allí el Señor me dijo, mira, abre tus ojos. Y abrí mis ojos y el hacha estaba aquí. Y siento que el hombre empezó a temblar, a temblar, a temblar, a temblar, y cayó el hacha. Y el hombre pegó media vuelta y se fue. Y Dios me dijo, yo soy ese Dios que te tomé, yo soy ese Dios de poder. Y yo estoy aquí y estoy en todos lados. Hermano, y ese Dios predicamos. Un Dios de poder. Usted donde vaya, no está solo. Mis hermanos que anduvieron viajando, estuvieron con Cristo. Y ese hombre que hizo eso, sé que se está congregando. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo en su vida. Y Dios también puso algo en mi vida, que era creer. Creer a quienes servimos, que es Cristo Jesús. Por eso, para mí, no hay escenario, como decir, adecuado para hablar el Evangelio. El Evangelio es de todos lados, hermano. De oficina, de un gimnasio, de la calle, de multitudes, de un estadio, de todos lados. Para mí, no existe un lugar específico para hablar del Evangelio. Y ese Evangelio que hoy en día lo estoy llevando para salvar las almas para Cristo Jesús. Amén. Para todos lados. Así que, hermano, eso, como le digo a mi hermano, me alargué un poquito, pero ese es el Evangelio que yo conocí, y ese es el Evangelio que nunca va a salir de mi vida. Y si alguien tiene que sacarme, dirá, ¿dónde lo tendrá? Aunque me abran, pero ese es de allá arriba, hermano. Amén. Y allá arriba tenemos que llegar. Amén. Bueno, como le digo, estoy cumpliendo la misión del Señor en esta tierra, predicando el Evangelio. No va a ser aquí este lugar, sino que van a ser muchos más lugares. Tenemos también en Talcahuano esta semana, o la próxima, no lo sabemos, vamos a tener algo grande, no sé si hacer en la calle, en un lugar, pero yo le dije, hermano, busquen a todos los hermanos, a todas las personas que necesiten el Evangelio, porque nosotros lo conocemos.
A ellos hay que llegar, a ellos Señor tiene que manifestarse y sanarlos. Y para Él es la gloria que nosotros damos. Así que hermano, denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios, porque Dios, su presencia está con ustedes. Porque Dios los ama, en serio. Donde quiera que vayan, Dios los ama. Eso es, hermano. Damos gracias al Señor por el testimonio de nuestro hermano, amén. Nos bendice su vida de fe y cómo el Señor lo usaba en diferentes partes. Pastora, usted tenía una pregunta, quiero que la haga. Ah, no es una pregunta, pero lo que sea. Estaba preocupada porque el auto estaba sonando. Bueno, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Ustedes saben, soy esposa del pastor Moisés de Temuco y de Padre de las Casas, y vengo a acompañar a misiones. No soy de misiones, y creo que al escuchar todo lo que he escuchado, uno dice que es un poquito difícil de ser misionero. No hay que carecer. Así que lo estoy meditando, pero mi aporte para mis hermanos misioneros y evangelistas, que los conozco de muy cerca, y que el Señor los bendiga mucho, en mi oración, y también si puedo aportar en algo en lo monetario, ¿no? Porque también así se hace misiones. Pero yo lo que quiero decir, hermano, lo que ellos nunca van a decir, y yo lo quiero decir aquí. Quiero decir que